Hola jóvenes, buenos días, ¿cómo están? Buenos días, profesor. Buenos días, profesor. ¿Qué tal? Buenos días. Bien, ¿y usted? Bien, también, gracias. Muy bien, jóvenes, pues vamos a empezar la clase del día de hoy. ¿Cómo les fue en su examen del viernes? Pues bien, al parecer. Ok, qué bueno que les fue bien. En la ayudantía, la tarde tuvieron ayudantía, ¿cómo les fue? Vi que hicieron ejemplos de electro, creo. Muy bien, me da gusto entonces que les haya ido bien en el examen, que la ayudantía sirvió. Entonces, bueno, recuerden, este viernes otra vez va a haber examen, ya será el último examen parcial, ¿no? Porque la siguiente semana, la semana número 11, eh, el viernes les dejaré tarea, ¿ok? Entonces, estudienle. Yo creo que por lo que estoy viendo va a haber puros laguer para el próximo examen y tal vez me dé tiempo de hablar un poquito de funciones de Bessel, pero si no, todo lo que es funciones de Bessel lo vamos a dejar hasta la tarea. Esa tarea a lo mejor va a estar un poquito más larga, ¿no? Para que puedan hacer varios ejercicios de Bessel, pero vamos bien, ¿ok? Déjenme compartir pantalla. No recuerdo, díganme si compartí las notas del viernes pasado. No las compartió. Ok, entonces para que las suba junto con las de hoy. Listo. Hoy quiero terminar de revisar el oscilador armónico de la mecánica cuántica. El oscilador armónico cuántico es un problema muy importante, de alta relevancia en la física moderna, el poder entender muy bien a este oscilador armónico y eventualmente, como les explicaba, este oscilador armónico se puede extender la idea para poder describir, no sé, lo que hoy entendemos como este formalismo en el cual está basado nuestro entendimiento de la materia fundamental, las teorías cuánticas de campos, ¿no? Y esencialmente es una generalización de tener muchísimos osciladores armónicos, pensar que el espacio-tiempo está lleno como o está cubierto por una malla de resortitos, ¿no? Entonces, a primera aproximación, el oscilador armónico es una muy buena aproximación. También mucha de la dinámica no lineal, ¿no? Y de los métodos para resolver problemas, digamos, eh, eh, complejos en la física, pasa por hacer modificaciones a este oscilador armónico, términos extras, ¿no? Ya no de una oscilación pequeña alrededor del punto de equilibrio, ¿no? Sino si uno quiere construir un modelo que te permite tener una dinámica a regiones más lejanas de ese punto, sabemos, o ya les mostré algunas figuritas donde para nada se puede solo modelar con una función x cuadrada proporcional a la distancia al cuadrado. Tendrá que ser algo mucho más complejo y entonces ahí vienen más términos que se incorporan en la ecuación diferencial. Además, si no es ideal el sistema, habrá disipación de la energía, amortiguamiento, etcétera. Entonces tendrán que aparecer primeras derivadas aquí y muchas otras coeficientes que eh, enriquecerán la dinámica del sistema. Ok, pero bueno, vamos a mantenernos con el caso de este oscilador armónico simple, ¿no? Idealizado. Ya vimos el método, ¿no? Digamos, lanzarse a fuerza bruta, ¿no? A resolver la ecuación diferencial y proponer la solución y encontrar esa solución y ponerle condiciones adecuadas, físicamente correctas para satisfacer los principios en los cuales uno está basando
la descripción cuántica, etcétera, y obtuvimos ya una solución, obtuvimos un espectro de energías, ¿no? Lleva algunas páginas a hacer eso, sobre todo también desarrollar la intuición de qué es lo que uno quiere, por qué quiere uno pedir ciertas condiciones, etcétera, que traté de desarrollar y dejar ahí un poquito ese mensaje de la importancia del entendimiento de la física. Pero hay un segundo método, que es un método mucho más rápido, práctico, pero que pasa por conocer algunas de las propiedades del lenguaje de la mecánica cuántica, ¿ok? Que este segundo método, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos otra vez la ecuación de Schrödinger, ¿ok? Es esta ecuación, la primera ecuación de esta diapositiva, ¿ok? Tenemos energía en movimiento, energía potencial, T más V, eso es energía total, pero también es el hamiltoniano, acuérdense. Entonces, esencialmente de este lado tenemos el hamiltoniano aplicado a una función de onda, debe de ser igual a la energía total de tu sistema. Esa es la función de onda. En este caso, estamos en una ecuación de Schrödinger, es una modalidad que es independiente del tiempo, ¿no? Por eso de este lado yo no tengo una derivada respecto del tiempo, sino tengo una constante en la evolución del tiempo. ¿Qué es esa constante? La energía. La energía no cambia en el sistema. ¿Ok? Bueno, si uno agarra y reescribe esta ecuación, ¿ok? Uno sabe que hay un operador que va a ser aplicado a la función de onda. Aquí está la función de onda. Y el operador es lo que tengo de este lado, 1 entre 2m. Como factor común de este primer término, que lo voy a escribir como h barra entre i, derivada respecto de x, este operador al cuadrado, más m omega x también al cuadrado. Esto que está aquí yo lo puedo reescribir, ¿no? U cuadrada más v cuadrada como u menos i veces v por u más i veces v. ¿Ok? Es un producto de dos, si estos son números, ¿no? Se va a reescribir en términos de dos números complejos. Si son funciones, pues se va a reescribir en términos de dos funciones complejas. ¿Ok? Ahora aquí un anuncio, una advertencia. Esto en la mecánica cuántica y en esta expresión no es trivial. Y esto se debe a que u y v, para este caso, si uno identifica este como u y a este como v al cuadrado, u al cuadrado, v al cuadrado, en este caso son operadores. Y yo ya les he platicado un poquito la historia que los operadores, ¿no? Son estos objetos que son aplicados a la función de onda, son aplicados a un estado cuántico, ¿no? Para extraer información de ese estado. El operador momento, el operador posición, el operador energía, es decir, el operador hamiltoniano, el operador momento angular, el operador velocidad, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchos operadores, muchas cosas que tú puedes sacarle a un estado físico, ¿no? Información, pero en general los operadores no siempre conmutan, ¿ok? También ya lo platiqué, qué significaba que conmutaran o no conmutaran. Si conmutan, son dos objetos que se pueden medir al mismo tiempo. Es información que de manera simultánea puedes obtener de tu sistema físico. Si no conmutan, olvídate, no puedes obtener de manera simultánea la información de esos dos operadores, ¿ok? Entonces, está esa advertencia que como estamos trabajando con operadores, en general no conmutan y el orden importa aquí, ¿ok? ¿Por qué? Porque no es lo mismo U y V, ¿no? En ese orden aplicados a la función de onda, que V y U, ¿ok? Entonces, hay que tener nada más cuidado con eso, mantener el orden siempre de cómo escribimos las cosas, no estar jugando con intercambiar el orden. Y lo que quiero que hagamos es lo siguiente, que llamemos a cada uno de esos términos a el equivalente que era U, lo vamos a llamar como A más, y al V como A menos, ¿no? El que tiene, eh, perdón, no, A1. Este objeto que está aquí lo vamos a llamar A menos y este objeto que está aquí A más, ¿ok? La diferencia de estas dos funciones y la suma de estas dos funciones las vamos a llamar como A más y A menos, ¿ok? Este era, claro, este era U y este era V, ¿cierto? Entonces voy a tener A más menos, ¿no? La definición de dos objetos. Y eso es igual a 1 entre la raíz de 2 veces la masa, que va a multiplicar al primer término, h barra entre i, derivada respecto de x, más menos, ¿no? El que le corresponda a este, y veces m omega x, ¿ok? Entonces, ya tengo estos dos objetos. Nada más déjenme comprobar si es cierto que obtengo lo que había dicho.
tengo A menos A más, el menos y el más, A menos A más, ¿ok? Aplicado a una función f de x, ¿no? Voy a pensar de manera genérica, aplicado a una función f de x, ¿no? Esto se va a convertir en 1 entre 2 veces la masa, ¿no? Porque cada uno de ellos trae 1 sobre raíz de 2m. El primero de ellos es la diferencia, el segundo de ellos es la suma de este término h barra entre i, derivada respecto de x, menos i m omega x, y en este caso será más i m omega x, todo aplicado a una función f de x. Y lo que hago es hacer operar uno a uno, ¿ok? Hago operar este término, ¿verdad? A la función f, todavía dejando este sin operar. Y como siguiente término, ¿ok? Lo que voy a hacer es operar este sobre este paréntesis, ¿ok? Eso lo que me da, bueno, como factor común siempre voy a tener 1 entre 2m, pero si se dan cuenta voy a tener este aplicado a este, aquí está, ¿no? Pero este aplicado a este que está aquí, ¿ok? Después será este con este, aquí está, y por último este con este que está aquí. Son 4 términos, ¿verdad? Al hacer el desarrollo de aplicar tanto este operador como este operador a f de x. Y esto lo puedo reescribir, ¿ok? Lo puedo reescribir, factorizo f de x a la derecha porque voy a tener un operador que va a ser actuado sobre f de x, ¿no? Y ustedes se pueden dar cuenta que aquí hay un producto, ¿verdad? De esta derivada aplicado a x por f, ¿ok? De este lado nada más tengo x aplicado a f. Si uno desarrolla, uno se da cuenta que cuando yo aplique el término de la derivada a x, solamente me va a quedar la derivada respecto de f, ¿ok? Perdón, me va a quedar f veces 1 por esto que está aquí. Y después voy a tener x derivada de f, ¿no? De este término, pero que es igual a este y se va a cancelar, ¿no? Y por lo tanto, lo único que me va a quedar es el término que operó a x aquí, este término que está aquí y este término que está acá. Que aquí están los 3 términos que estoy mencionando, todos esos aplicados a f de x. ¿Ok? ¿Sí? Profesor, hacer la similitud entre la segunda derivada de f y la primera derivada elevada al cuadrado es, bueno, se justifica porque es un operador. Es un operador. Sí, yo estoy aplicando la derivada a la derivada. ¿Ok? Ok, sí, eso del al cuadrado es notación, digamos. Notación, sí. Ok, de acuerdo. Sí, gracias, profe. Ok. Eh, vale, entonces está esta expresión. Y si se dan cuenta, ¿no? Esto se parece mucho a lo que teníamos aquí arriba. Teníamos este al cuadrado y este al cuadrado, recuérdenlo, ¿eh? H barra entre i, derivada de x, operador al cuadrado, más m omega x al cuadrado. Aquí estaba el primero, aquí está el segundo y nos está sobrando un cachito. ¿Ok? En otras palabras, yo puedo escribir que a menos a más es igual a 1 entre 2m, esto que ya sabemos, que ya lo habíamos obtenido de la ecuación de Schrödinger, más un término extra, más un medio de h barra omega. Es este h barra m omega entre 2m, pues nada más queda h barra omega entre 2, ¿verdad? Te lo dejo en color rojo. ¿Ok? Y aquí el comentario resultó esto, ¿no? Esta forma de operar, ¿no? Resultó no ser exactamente la ecuación de Schrödinger, sino, sin embargo, se puede recobrar esa ecuación, ¿ok? Si hacemos lo siguiente, si escribimos a menos a más menos un medio de h barra omega aplicado a la función psi, eso debe de ser igual a la energía veces psi. Si yo resto este objeto a esto que está aquí, me estoy cancelando este término, si se dan cuenta, quedándome solamente lo que conozco como el hamiltoniano. Entonces, esto que está aquí es el hamiltoniano aplicado a la función de onda veces la energía aplicada a la función de onda. Esta es la ecuación de Schrödinger, ¿ok? Entonces, esta es la forma de recobrar la ecuación de Schrödinger, ¿sale? ¿Vale?
Bueno, noten que el orden A menos y A más es importante, jóvenes. Lo he puesto así, menos más. Nunca durante los pasitos, no fueron muchos, pero entre los pasitos que he escrito, nunca lo he cambiado el orden. ¿Ok? Siempre he dejado menos y más en ese orden. Déjenme mostrarles qué es lo que sucede si yo cambio el orden de A menos y A más. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa? Ahora voy a tener el operador A más A menos. Eso lo voy a poder escribir como 1 entre 2m. De hecho, lo pueden hacer en casa con toda calma, ¿no? Ustedes pueden escribir aquí más y aquí menos, aquí más y aquí menos. Y entonces, lo que va a hacer, si no mal me equivoco, va a cambiar los signos de acá. Todo lo demás se va a quedar igualito. Pero eso va a resultar que aquí salga un signo menos. Que aquí salga un signo menos. ¿Ok? De hecho, este es el resultado. A más A menos es igual a 1 entre 2 veces la masa por este operador al cuadrado más este operador al cuadrado menos un medio de h barra omega. ¿Se acuerdan que si cuando yo tenía A menos A más, lo que tenía era un más, un medio h barra omega? Ahora, por haber invertido el orden, lo que tengo es que aquí aparece un signo menos. Miren, noten algo curioso. Si yo tengo A menos A más A menos, este término es igualito para ambos términos, tanto para el A menos A más como para el A más A menos. Se cancela. Y este que está aquí venía con un más, un medio h barra omega. ¿Ok? Y este que está acá viene con un menos, un medio h barra omega. Con este menos se suman los dos. Por lo tanto, A menos A más A menos es igual a h barra omega. Jóvenes, hemos encontrado la definición del conmutador. El conmutador es ese objeto que te dice la diferencia que existe entre operar un orden menos el orden opuesto de esos dos operadores. Puede que sea diferente de cero, como este caso, y cuando es diferente de cero se dice que son operadores que no conmutan. Puede que sea cero, porque eso quiere decir que son operadores que sí conmutan, que te da lo mismo el orden en que lo pongas. Cuando te da lo mismo el orden que lo pongas y se dice que conmutan, es decir, que el conmutador es igual a cero, son dos operadores que pueden dar información simultánea. Cuando son operadores que no conmutan, que el conmutador es diferente de cero, ¿no? Entonces se dice que son dos operadores que no te pueden dar la información del estado simultáneamente. ¿Ok? Bueno, entonces ya aprendimos algo, tenemos la definición del conmutador, sabemos a qué es igual, h barra omega. Y para este caso, la ecuación de Schrödinger, para este caso cuando cambié el orden, ¿no? Tengo a más, a menos, pues se va a poder escribir como a más, a menos, más un medio de h barra omega, porque hay que sumarle para poder quitarle este término. ¿Ok? Entonces, esto que está aquí es el Hamiltoniano aplicado a psi veces la energía por psi. Es como una ecuación de valores propios, ¿verdad? Ahora viene un paso crucial. Si decimos que psi satisface la ecuación de Schrödinger con energía E, entonces A más aplicado a psi satisface la ecuación de Schrödinger con energía E más h barra omega. Vamos a probar esa propiedad, que aquí está el gran secreto de este método y lo práctico que es este método de escribir la ecuación de Schrödinger en términos de estos operadores, que ya le puse A más, A menos. Ahorita le voy a poner nombre a esos operadores. Pues ahí va la prueba. ¿Okay? ¿Cuál es la ecuación de Schrödinger? Es esta que está aquí. Tengo A más, A menos, más un medio de h barra omega aplicado. Ahora lo que quiero aplicarlo es a este término. A más veces psi. ¿Ok? ¿Eso a qué es igual? Pues bueno, distribuyo este operador, ¿no? En este término. A más, A menos, A más. A más, A menos, A más un medio de h barra omega A más. Todo eso aplicado a psi. ¿Ok? Vean que de aquí, sin ningún problema, este es un numerito, si se acuerdan. Estos son un número, h barra y omega son un número. Estos sí son operadores, pero esto, sin ningún problema, lo puedo escribir así.
¿ok? Puedo pasar el operador A más hasta la izquierda. No es este el que estoy pasando, estoy agarrando este que está acá y lo estoy factorizando a la izquierda. Y como este se puede factorizar a la derecha o a la izquierda porque está multiplicado por un numerito, pues puedo escribir esto que está aquí. ¿Ok? En color rojo, aquí les estoy simbolizando el hecho de si yo tuviera, ¿no? El otro caso, el caso con los conmutadores, los operadores invertidos. Nada más como para recordarles que hay alguna otra forma de obtener esto. ¿Ok? Pero si no quieren hacerle caso, no le hagan caso. Vean nada más lo que estoy haciendo en color negro. ¿Ok? Bueno, entonces ya puse a más a la izquierda este operador veces la función sí. Déjenme reescribir esto, ¿ok? Lo que yo voy a tener, antes tenía un más aquí, uy, ¿se acuerdan que yo tenía un más acá? Pues aquí está, de hecho, jóvenes, nada más lo reescribí para que quedara a menos, a más con un signo menos, un medio, h barra más este h barra sí, ¿ok? Déjenme, esto debería de ir afuera, Profesor, ¿sí? ¿por qué dijimos al principio que A más por omega también era solución? ¿Por qué dijimos que a más? No, estamos probando. ¿Qué es lo que sucede? Lo que yo les voy a mostrar es que el estado A más por esta función de onda me va a dar esta energía. Ah, ok, es como una conjetura, digamos. Sí, y estamos tratando de probarla. Ah, Porque ok, ahorita ok. quiero mostrarles qué significa este operador aplicado a esta función de onda. ¿Sale? Oh, de acuerdo. Sí, gracias. Ok, entonces, si dan cuenta, aquí tenía un más, que lo puedo reescribir como menos un medio h barra omega más h barra omega, ¿no? Que es lo que está en el siguiente eh, término. Y esto que está aquí, sabemos que es la energía, ¿verdad? Entonces voy a tener A más la energía veces la función de onda más H barra omega la función de onda. Eso quiere decir que esto ya es un número, esto es otro número, ¿ok? Entonces, esto es E más H barra omega veces A más veces A psi. Por lo tanto, ¿no? Esto que está aquí, ¿no? Esto es a nivel de operador, esto es un operador, son operadores, estos son numeritos, pero esos no van a cambiar su descripción. Resultó ser esto que está aquí. Esto es un numerito, esto es un numerito, este es un operador sobre esta función, ¿ok? El valor propio de este término es energía más h barra omega, que es lo que habíamos propuesto, ¿no? Que para este estado íbamos a obtener esta energía, E más H barra omega. ¿Ok? Bueno, déjenme decirles que podemos hacer lo mismo, pero ahora aplicarlo a menos veces psi, ¿no? Preguntarse cuál será el valor energético de este estado, A menos psi. Y lo que uno puede encontrar es que la solución es una solución con energía E menos H barra omega. ¿Ok? Es la misma historia, ¿no? Aquí está condensado los mismos pasos. Hay que pasar al lado izquierdo de la menos, etcétera. Reescribir este término que está aquí, ¿no? De una manera conveniente para poder escribir aquí la energía o el hamiltoniano, y lo que uno obtiene al final es A menos que multiplica a la energía a veces psi menos h barra omega psi, factorizando todo, ¿no? Este ya es un numerito, este es un numerito, esto es E menos h barra omega veces A menos psi, ¿ok? Entonces, la energía correspondiente a este estado es E menos h barra omega, y cuando tengo el A más, ¿no? Veces psi, su energía, ¿no? A ese estado le corresponde como E más h barra omega. Jóvenes, tenemos una máquina grandiosa para poder generar nuevas soluciones con energías más grandes o con energías más bajas de un estado en el que estemos. ¿Ok? Si se dan cuenta, estar aplicando el operador menos a menos lo que hace es bajar un cuanto de energía eh, mi sistema. Y si yo hago operar A más sobre la función de onda, lo que obtengo es un estado con un cuanto de energía superior. Voy de
h barra omega en h barra omega. Si yo aplico 2 veces este, voy a tener un 2h barra aquí. Si yo aplico 2 veces este término, voy a tener menos 2 veces h barra omega. Voy a ir subiendo o bajando, ¿no? De cuántos en cuántos la energía. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces he aplicado el operador A más o cuántas veces he aplicado el operador E menos? ¿Ok? Por eso, porque estos operadores lo que te hacen es subir un peldaño energético o bajarte un peldaño energético, es que a estos operadores los llamamos operadores escalera. ¿Ok? El operador A más es conocido como el operador de ascenso y el operador A menos es conocido como el operador de descenso. Tú dame la solución de tu sistema, ¿no? A una energía que tú quieras y yo te voy a poder dar el resto de soluciones y el resto del espectro energético, solamente al estar aplicando estos operadores. Es la magia de este camino tan pequeño, tan cortito, ¿no? Muy astuto, porque hemos construido unos operadores, ¿no? Nuevos que físicamente sonaban raros, ¿no? Pero son unos operadores que nos están sirviendo para trabajar en la representación de la energía. En un principio fueron escritos, si se dan cuenta, la definición de A menos A más es como una combinación lineal de lo que sucede, estoy regresando, de lo que sucede en las modificaciones en la posición, es decir, velocidades, y de las posiciones. Esto a su vez, si yo pongo este término acá, me está hablando de el momento, ¿ok? Entonces es un operador, A más y A menos, están escritos como una combinación de momento y posición, ¿ok? Y por eso es muy natural que A más y A menos no conmuten, porque sabemos que no se puede obtener la información simultánea de la posición y de la velocidad. Acuérdense, no hay trayectorias en la mecánica cuántica. Y si estos objetos estaban determinados en términos de momento y de posición, o piénselo, velocidad y posición, pues era natural que heredaran esa propiedad de no conmutar, ¿no? De no poderse determinar de manera simultánea esas dos cantidades a los operadores A más, A menos. ¿Ok? Y estos operadores A menos ya puestos en la representación de la energía, ¿verdad? Porque si se dan cuenta, lo que hicimos fue trabajar de tal modo de siempre reescribir o obtener una vez más la ecuación de Schrödinger, ¿no? Una ecuación que esencialmente lo que me está relacionando es la energía total de mi sistema con la dependencia en la energía cinética y la energía potencial. Entonces, nos dimos cuenta que estos operadores, justamente lo que nos están haciendo al final de cuentas es ayudarnos a encontrar el espectro de energía completo de mi sistema, ¿ok? Pueden subir o bajar cuantos de energía de este sistema, ¿ok? Desde luego, hay ciertas restricciones porque si tú puedes subir con A más, ¿no? A cualquier energía y con A menos puedes hacer un decremento de energía, parece ser que hasta que tú quieras, ¿no? Pues tendríamos un problema porque sabemos que sí hay un estado base, hay un estado mínimo de energía. Entonces, ¿qué significará aplicarle este operador A menos de descenso eh, al estado de mínima energía? ¿Saldrá un estado con energía negativa o qué es lo que va a resultar? Ok, bueno, lo que va a resultar es no. Simplemente vamos a tener que poner unas condiciones adecuadas. ¿Cuáles son las condiciones adecuadas? Fíjense que el operador A menos aplicado al estado base, la función que representa el estado base debe de ser igual a cero. No podemos irnos por debajo del estado energético base. ¿Ok? Esta es nuestra cota inferior. Hay muchos estados excitados, sí, y entre ellos podemos ir saltando hacia arriba, ¿no? O ir descendiendo como querramos, pero una vez que lleguemos al estado base ya no podemos ir más abajo. Y aquí está la condición, pero de esa condición justamente vamos a obtener algo interesante. A menos aplicado a psi sub 0 es igual a 0. ¿Ok? ¿Quién es A menos? Acuérdense que era 1 entre la raíz de 2 veces la masa, h barra entre i, primera derivada de la función psi sub 0 menos i m omega x de psi sub 0. Y eso debe ser igual a 0. Lo que quiere decir es que esta primera derivada respecto del tiempo de esta función de onda debe de ser igual a menos m omega entre h barra x veces psi sub 0. Resolvemos, integramos de ambos lados, ¿verdad? Paso a la izquierda todo lo que tiene que ver con la función psi y paso a la derecha todo lo que tiene que ver con la posición, ¿ok?
y entonces resolviendo uno obtiene que la función de onda psi sub 0 se escribe como un A sub 0 e a la menos omega entre 2h veces x al cuadrado. ¿Ok? Tiene una forma gaussiana, donde centrada ¿en el origen de qué? Pues en el origen del oscilador armónico, jóvenes. La probabilidad de que viva cerquita del origen, ¿no? O de este centro de nuestro oscilador armónico es lo más alto, es lo más grande. Ahí está el máximo de nuestra distribución gaussiana, y conforme uno se quiera alejar de la gaussiana decrece rápidamente. Las colas de la gaussiana en realidad son muy pequeñas, ¿verdad? Casi toda la información está concentrada en su centro y esencialmente lo que nos diga la dispersión que existe alrededor de ese valor central. ¿Ok? Entonces, aquí está una información valiosa a través de simplemente encontrar como la condición de qué pasa si aplicamos el operador de descenso al estado de mínima energía. ¿Ok? Ahora, si sustituimos esta psi sub 0 en esta ecuación, ¿verdad? Que es la ecuación de Schrödinger, lo que vamos a obtener justamente es que E sub 0, la energía base, es 1/2 de h barra omega. ¿Ok? Entonces, al final de cuentas, ¿no? Si nosotros queremos encontrar la función de onda a cierta energía E sub n, ¿no? Acuérdense que la E sub n era n medios, n más 1/2 h barra omega, que también se puede obtener aquí sin ningún problema, porque acuérdense que por cada vez que yo aplique A más al estado base, lo que voy a obtener es un h barra omega. Si aplico n veces, voy a tener n veces h barra omega. Entonces, para cada estado de energía E sub n, lo que voy a encontrar es un A sub n, que es una constante de normalización de la función de onda, veces el operador A más a la n, ¿verdad? Voy a aplicarlo n veces, por la función e a la menos m omega entre 2h barra x al cuadrado. Obtuvimos la solución que ya habíamos obtenido antes, ¿no? De hecho, reescrita de una manera distinta, es cierto. Vean, aquí tengo algo que es función como una constante veces un objeto que está elevado a alguna potencia n, ¿ok? Como si fuese un polinomio más o menos por ahí, porque esta cosa que está aquí, acuérdense, es algo que tiene que ver con el momento, más algo que tiene que ver con las posiciones. Uno tiene que elevarlo a la n y va a tener como un polinomio ahí en términos de x y p, ¿verdad? Entonces, veces una exponencial que te va a decir cómo va a estar acotado, digamos, la probabilidad conforme uno se acerca o se aleja del oscilador, que era algo que había salido cuando uno encontraba el comportamiento asintótico del oscilador armónico cuando x era muy grande. ¿Se acuerdan? En esta otra forma de obtener la solución, cuando salieron los polinomios de Hermite, etcétera, venía justamente, ¿no?, esta partecita de ver el comportamiento asintótico de la función de onda. Pero bueno, creo que este método es un poco más práctico, desde luego requiere un poquito más de intuición de la mecánica cuántica, se tiene que pasar por repasar por aprender qué son los operadores, qué son las reglas de conmutación, qué son los estados energéticos, los cuantos energéticos o los cuantos esencialmente en cualquier variable. Pero una vez que ustedes tengan toda esa información, les parecerá algo muy fácil y algo muy ameno de trabajar esta representación de los operadores A más A menos. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí está la solución, aquí está el espectro de energía, ¿no? Como se dieron cuenta, fue mucho más fácil tenerlo. Entonces, pues ese era el mensaje. Aquí yo no ocupé funciones especiales, es cierto, pero quería dejarles el mensaje que a veces, ¿no?, uno puede hacer el trabajo por un camino largo, ¿no?, que no está mal, ¿no? Pero también a veces uno podría darle la vuelta al problema tratando de usar toda nuestra información física, ¿no?, todo nuestro poderío del lenguaje en el cual estamos estableciendo nuestra teoría para poder dar una solución mucho más rápida a los problemas. ¿Ok? ¿Dudas hasta acá, jóvenes? Profe, ¿me puede repetir por qué ahí E0 es 1/2 de h barra omega? Sí. E0 es 1/2 de h barra omega porque es el estado de mínima energía. Vámonos para acá atrás.
En general, lo que habíamos encontrado, vámonos. Esto lo vimos atrás, pero déjenme encontrarlo. Ya. Cuando n es igual a 0, ¿no? Nada más nos queda este estado. Y este estado venía de las condiciones de K y de E. ¿Se acuerdan? Donde la relación de la energía con esta constante K mayúscula estaba dada por el producto de H barra omega entre 2. ¿Ok? Ok, sí, de acuerdo. De ahí venía el estado base. Ese ya lo conocíamos, ¿ok? Y ahí está representado. Ok, sí, profesor, gracias. Bueno, la otra, fíjense jóvenes, ¿no? Si yo agarro y digo, ok, voy a poner a mi estado, ¿cuál físicamente es el estado de mínima energía de mi oscilador armónico? ¿Se moverá el resortito o no se moverá? Estarían en reposo, ¿no? Bueno, no sé, Reposo, ¿y en qué posición? en la de equilibrio. En la de equilibrio. Entonces, sin pérdida de generalidad, puedo decir en la posición X igual a 0. No hay energía cinética. ¿Qué me quedó? El estado de mínima energía. A un medio de H barra omega. ¿Ok? Muy bien. Entonces, bueno, de ahí viene esa parte. ¿Alguna otra duda, jóvenes? Creo que no. Ok. Bueno, si no hay más dudas, demos el siguiente paso a ver la siguiente función especial, otro polinomio importante, ¿no? Que va a estar apareciendo de manera recurrente en sus problemas de electro, en problemas de la mecánica cuántica también, ¿no? De hecho, problemas muy importantes de la mecánica cuántica, que son las soluciones a la ecuación de Laguerre, ¿ok? La ecuación de Laguerre es otra vez una ecuación diferencial ordinaria, de segundo orden, lineal, ¿ok? Homogénea, que están dentro del compendio de los problemas de Sturm-Liouville. Acuérdense que lo único que estamos haciendo es, si se han dado cuenta, es como reescribir los coeficientes. Los coeficientes resultan ser muy importantes porque le van a dar propiedades distintas a la ecuación diferencial y nos van a arrojar soluciones, ¿no? Con propiedades distintas, ¿ok? Entonces, en este caso, lo que tenemos para esta ecuación de Laguerre es x veces segunda derivada de la función y respecto de la posición más 1 menos x, primera derivada de la función y respecto de x más una v veces y igual a 0. ¿Ok? Esta ecuación y sus soluciones, que van a ser las funciones de Laguerre, son de interés en la mecánica cuántica, ¿no? Por ejemplo, el problema del átomo de hidrógeno. Otros problemas, cuando ustedes tengan campos magnéticos uniformes y constantes en el tiempo para describir algún tipo de fenómeno, sobre todo una partícula cargada que pasa por esos campos magnéticos, sí o sí la ecuación de Laguerre les va a salir. ¿Por qué? Porque está relacionada con una geometría tipo cilíndrica, ¿ok? Entonces, las ecuaciones de Laguerre van a resultar importantes en muchos problemas eh, basados en mecánica cuántica, ¿no? Y desde luego en el electromagnetismo también van a aparecer este tipo de ecuaciones. En la mecánica clásica, ¿no? También, ¿no? Eh, no la menciono porque lo que les viene en un futuro casi siempre es la mecánica cuántica, entonces para que ustedes tengan fresco estas ideas, ¿no? Pero en la mecánica analítica también van a aparecer, insisto, en este tipo de geometrías donde las coordenadas cilíndricas sean las adecuadas, ¿no? Seguramente va a aparecer una ecuación de Laguerre, ¿ok? Bueno, al igual que los casos anteriores que ya vimos, los Legendre y los Hermite, ¿no? Aquí también vamos a proponer una solución en términos de polinomios, ¿no? ¿Qué solución vamos a poner? Esta es una solución un poco distinta. Y de x igual a la suma desde k igual a 0 hasta infinito de a sub k, x a la k más rho.
¿ok? Vamos a ver si esta propuesta, ¿no?, de solución sirve, ¿ok? Y eso sabemos qué significa. Hay que sustituir en la ecuación diferencial y para ello hay que obtener la primera y la segunda derivada porque son los dos operadores que me aparecen en mi ecuación diferencial, ¿ok? Entonces aplicamos la primera derivada, aplicamos la segunda derivada, ¿no?, a este polinomio. Si ven, modificamos la potencia de x, hay que poner los respectivos coeficientes que resultan de la derivación. Y bueno, hacemos el paso de sustituir tanto primera como segunda derivada en en la expresión de la ecuación diferencial, sustituyendo, ¿no? Nada más hay que recordar, el término de la segunda derivada va multiplicado por x y el término de la primera derivada va por 1 menos x. La función misma va por v, ¿ok? Hay que recordar que esos son los coeficientes. Ahí está el x de lo que obtuvimos como segunda derivada, ¿ok? Profesor, ¿Sí? perdón, ¿cuál es el término que está sumando a la K? ¿Esto? Ajá, pero ¿qué letra es? Rho, Ah, es un error, gracias. sí. Entonces, aquí está x por la segunda derivada. Vean que el término de la primera derivada ya lo reescribí, era 1 menos x, aquí está el 1 y aquí está el menos x, ¿ok? Y el último término, que si no mal recuerdo, pues se me faltó aquí la v. ¿Sí es una v lo que tenía? Sí. Tiene que ir una v. Más v veces la función misma, ¿ok? La siguiente diapositiva creo que ahí sí ya está bien. Sí, ya aquí está la v. Ok, entonces, si se dan cuenta, el primer término que teníamos era una x con esta x a la k más rho menos 2. Poniendo la x junto con esto, ya me queda x a la k más rho menos 1. El siguiente término estaba ya normal, era un 1, lo que estaba multiplicando, no había nada que hacerle. Al siguiente término, que era el tercero, venía una x por fuera, con este a la k más rho menos 1, pues con esta x se quita el menos 1, ya nos queda este término. Al último término no hay nada que hacerle, ¿ok? Entonces, se quedó igualito el último término. Vamos a seguir trabajando con nuestras expresiones, ¿no? Tenemos, déjenme ver qué tenemos. Ok, de este término que está aquí, tenemos k más rho por k más rho, es este k más rho al cuadrado, x a la k más rho menos 1, ok. Después viene este k más rho por este menos 1, es esto que está aquí. Aquí teníamos también un k más rho, si se dan cuenta es el mismo término, pero con signo opuesto, por lo tanto se van a cancelar. Y después este y este, ¿verdad? Tienen la misma potencia, ¿no? Entonces puedo tomar como factor común el a sub k y multiplicar a v menos k menos rho, ¿ok? Y todo esto debe ser igual a 0. Entonces, juntando, ¿no? Ya que cancelamos estos dos términos, ¿qué tenemos? Que tenemos una suma desde k igual a 0 hasta infinito de a sub k más rho al cuadrado, es este término, por x a la k más rho menos 1, más esto que está aquí, a sub k veces v menos k menos rho, que multiplica a x a la k más rho igual a 0. ¿Ok? Para garantizar que el orden más bajo de la serie es cuando k es igual a 0, pues lo que hay que pedir es que rho sea igual a 0. ¿Ok? Entonces, si rho es igual a 0, esto se va a transformar en k igual a 0, la suma desde k igual a 0 hasta infinito de a sub k cuadrado más x, perdón, por x a la k menos 1 más a sub k, v menos k veces x a la k igual a 0. Hagamos un cambio de variable, ¿no? Reescribamos el primer término que estaba elevado a la k menos 1 y pongamos como una k prima, ¿ok? Y eso implica tener una suma desde k' igual a 0 hasta infinito de k' más 1
a sub k' más 1 veces x a la k prima. Al segundo término no le hago nada y eso es igual a 0. Como estoy sumando sobre k igual a 0 hasta infinito, ¿ok? Me da lo mismo tener k' que k. Entonces simplemente escribimos en una sola variable. Entonces voy a tener la suma desde k igual a 0 hasta infinito de k más 1 al cuadrado a sub k más 1 x a la k más a sub k v menos k x a la k. Ahora sí, tenemos la misma potencia en ambos términos y ¿qué es lo que sabemos? ¿No? Si la solución satisface la ecuación diferencial de Laguerre, entonces orden a orden en potencias de x, sus correspondientes coeficientes deben hacerse 0. Es decir, k más 1 al cuadrado por a sub k más 1 más a sub k veces v menos k debe de ser igual a 0. Y por consecuencia, lo que vamos a obtener es una relación de recurrencia. ¿Ok? Una relación de recurrencia entre el término a sub k y el a sub k más 1 con k menos, con el coeficiente de proporcionalidad entre uno y otro como k menos v entre k más 1 al cuadrado. ¿Ok? Mientras v no sea un entero positivo, tenemos una serie infinita. ¿Estamos de acuerdo? Acuérdense que k va a ser un entero, 0, 1, 2, 3, 4, 5, hasta el infinito. Números enteros. Entonces, mientras v no sea entero, lo que vamos a garantizar es que vamos a tener una serie infinita de términos. ¿Ok? Bueno, con esta relación basta con conocer un coeficiente para saber todos los demás. Tengo relaciones, ahora sí, de los vecinos cercanos. Voy de uno en uno, de pasitos de uno en uno. Si conozco el a sub k, conozco el a sub k más 1. Si conozco el a sub k más 2, conozco el a sub k más 3. Si conozco el a sub k 10, ¿no? Más 10, conozco el a sub k más 11, ¿no? Entonces, denme uno de estos, ¿no? Y yo puedo conocer el resto de coeficientes, ¿sale? ¿Vale? Entonces, aquí no hay que separar entre los pares y los impares, ¿no? Aquí basta con saber uno para conocer la serie completa, los términos completos, ¿ok? Y bueno, a esta serie infinita se le conoce como las funciones de Laguerre. Son la función que satisface, que es solución de la ecuación de Laguerre, ¿ok? Desde luego, hay un caso especial, ¿verdad? Si pensamos que v es un entero positivo y lo vamos a llamar n, la relación de recurrencia dará como resultado que si el término k es igual a n, ¿no? Todos los términos a sub k más 1, a sub k más 2, a sub k más 3 y todos los superiores serán 0, ¿ok? ¿Por qué? Porque lo que va a suceder es que si esto es una n, ¿no? Cuando k sea igual a n, pues esto se hace 0, ¿no? Se anula. Este término diciendo que el a sub k más 1, ¿no? O sub n más 1, como lo quieran ver, se hace 0 y de ahí todos los demás se harán 0. ¿Ok? Y bueno, uno lo que puede obtener, ¿no? La relación que uno puede obtener es que a sub 1 en términos de a sub 0 lo puedes escribir como menos n entre 1 al cuadrado, que a sub 2 en términos de a sub 1 lo puedes escribir como menos n menos 1 entre 2 al cuadrado, ¿ok? Que a su vez lo puedes reescribir en términos de a sub 0, es menos 1 al cuadrado, n menos 1 por n entre 1 por 2 al cuadrado, ¿ok? Y tú puedes seguir escribiendo, por ejemplo, el a sub 3 en términos de a sub 2, aquí está la relación, y a su vez lo puedes escribir en términos de a sub 1 y en términos de a sub 0, aquí está la relación en términos de a sub 0. Y entonces construyes cualquiera que tú quieras conocer. De hecho, en general, el término a sub k lo podemos escribir como menos 1 a la k de n menos k más 1 por n menos k más 2. Se sigue la multiplicación hasta n menos 1 por n menos 0, ¿no? Este es el n solito. Entre k factorial al cuadrado veces a sub 0. Usualmente, ¿no? Lo que se hace es elegir a sub 0 igual a 1. Por lo tanto, la solución polinomial a la ecuación de Laguerre está dada por esta expresión.
Aquí ya voy a poner notación, que es la estándar, ¿no? L sub n de x se escribe como menos 1 a la n entre n factorial de x a la n menos n al cuadrado entre 1 factorial de x a la n menos 1 más n cuadrado por n menos 1 al cuadrado entre 2 factorial x a la n menos 2 menos el siguiente término, va oscilando los signos hasta llegar al último término que es más menos 1 a la n entre n factorial, ¿ok? Estamos escribiendo este polinomio de mayor a menor grado, ¿se dan cuenta? Y bueno, esto que acabo de escribir aquí son los llamados polinomios de Laguerre de grado n. De manera condensada, los polinomios de Laguerre de orden n, que dependen de la variable x, se escriben como la suma de m igual a 0 hasta n, ¿ok? De menos 1 a la m veces n factorial entre m factorial al cuadrado por n menos m factorial, todo multiplica a x a la m, ¿ok? Entonces aquí hay un nuevo polinomio, que son los polinomios de Laguerre, solución de la ecuación diferencial de Laguerre, cuando en el último término, que era v veces la función y, convertimos a ese v en un número entero positivo que lo hemos llamado n, ¿ok? Eso recuerdan, tienen que recordar que siempre poner un número positivo, ¿no? En este tipo de ecuaciones, o bueno, casi siempre las que hemos visto, ¿no? Eso es lo que nos ayuda es a cortar la serie y dejarnos un polinomio y ya no una serie infinita, ¿ok? Los primeros 4 polinomios de Laguerre son estos que están aquí. El polinomio de orden 0 es una constante, es un 1. Acuérdense que habíamos dicho que a sub 0 normalmente se escoge como un 1, pues ahí está. El 1 que significa que a sub 0 es igual a 1. El polinomio de Laguerre de grado 1, de orden 1, perdón, es igual a 1 menos x, ¿ok? El siguiente polinomio de Laguerre, el de orden 2, es 2 menos 4x más x cuadrada entre 2 factorial, ¿ok? El siguiente polinomio de Laguerre, el de orden 3, 6 menos 18x más 9x cuadrado menos x al cubo entre 3 factorial. Noten, ¿no?, que encontramos una relación de recurrencia, ¿no?, entre los coeficientes que iba de 1 en 1, ¿verdad? Si yo conocía el a sub k, podía conocer el a sub k más 1, ¿ok? No saltaba de 2 en 2 como en los otros casos, va saltando de 1 en 1, por lo tanto, es natural que estos polinomios, ¿no? Vean, arrancan del término x a la 0, después viene x a la 0, x a la 1, x a la 0, x a la 1, x al cuadrado, y aquí va a ser x a la 0, al lineal, cuadrático, al cubo. No está ocurriendo lo que habíamos visto en estos otros dos polinomios que revisamos, Legendre y Hermite, que venía, si eran los términos pares, venía 0, x cuadrada, x cuarta, 0, x cuadrada, x cuarta, x sexta, ¿no? Y había otro conjunto, bueno, en el caso de que fuera impar la potencia, y venía x, x al cubo, x a la quinta, x al cubo, x a la quinta, x a la séptima, ¿no? Aquí vienen todos juntitos, ¿no? Si se dan cuenta, no van de 2 en 2, no van saltando, no se van dividiendo. Están todas las potencias juntitas. Si es de orden 10, va a estar la de x a la 0, x a la 1, a la 2, a la 3, a la 4, hasta x a la 10. ¿Ok? Todos los términos van a estar apareciendo. Aquí está la gráfica de cómo se ven los Laguerre, ¿no? Aquí está el primero de ellos, L sub 0, es una constante, dijimos que valía 1, ahí está. Después va a venir 1 menos x, ¿no? Parte de 1 cuando x es igual a 0, está en 1, pero la contribución lineal en x es negativa. Eso quiere decir que es una función decreciente. Pues allá va, ¿no? Después, ¿no?, lo que uno obtiene es el término cuadrático, ¿ok? Pero vean que va a iniciar este término cuadrático, inicia de 1 también, ¿ok? Y cuando x es pequeña, porque tenemos una contribución lineal en x negativa,
y una contribución cuadrática en X positiva, ¿no? Mientras que una decrece, la otra crece. Entonces, cuando X es pequeña, este es el término dominante, ¿ok? Cuando X es menor que 1, el término dominante es este. Entonces, por eso esta función decrece. Llega un punto en que es tan la tasa de decrecimiento de este término es comparable con la tasa de crecimiento de este otro término, que se llegan a un punto como de equilibrio, que es el mínimo de la función, y de ahí en adelante este término va a ser siempre el dominante, ¿no? Para x muy grandotas, pues x cuadrada siempre le va a ganar a x lineal, y esta cosa va a crecer siempre, va a ser monotónicamente creciente en el resto del dominio, aquí está. Y para el término cúbico, que es el que está aquí, un poquito más complejo, ¿no? Tenemos dos términos negativos, dos funciones negativas, una lineal y una al cubo y una cuadrática positiva. Una vez más, uno lee rápidamente el comportamiento asintótico para cuando x es muy grande de todos estos cuatro términos. Este es el dominante, viene negativo, va a tener que ser una función que va a ser monotónicamente creciente en la región donde L es el dominante. Va a haber una región intermedia donde este sea el que domine, aquí está, y cuando X es muy chiquita, este es el término que domina. ¿Ok? Entonces va a bajar, va a subir y se va para abajo. ¿Ok? Entonces tenemos esa forma de estos polinomios de Laguerre. ¿Ok? Y vendrán más términos, ¿no? El L sub 4, L sub 5, etc. Entonces, ahí están los Laguerre. Y como ya sabemos, tenemos a estos polinomios, habrá que generarlos de alguna forma, y hay de dos sopas, o uno los genera a través de la fórmula de Rodríguez, o uno los genera a través de la función generadora. Pues vámonos con la fórmula de Rodríguez, ¿ok? Los polinomios de Laguerre también se pueden escribir en términos de una derivada, ¿ok? ¿Cuál es ahora la relación para poder encontrar estos polinomios de Laguerre? Pues dice que los polinomios de Laguerre de orden n, que dependen de la variable x, se pueden encontrar al escribir e a la x entre n factorial de la enésima derivada de x a la n e a la menos x. ¿Ok? Entonces, déjenme reescribir esto. Vamos a mostrar que en efecto esta función es la correcta. ¿Ok? Entonces, esto que está aquí es un factor común. Aquí lo voy a reescribir. Y voy a hacer una suma desde r igual a 0 hasta n de este factor, el binomial, ¿verdad? N superíndice de C con subíndice R, de la derivada de orden R de x a la n por la derivada de orden n menos R, ¿ok? De e a la menos x. Jóvenes, ¿qué estoy haciendo acá? Que estoy aplicando la derivada a un producto. Y eso tenía que ver con alguna relación que ya hemos hablado, creo que un par de veces en el curso. ¿Cómo se llama esto que estoy haciendo acá? La regla de Leibniz. La regla de Leibniz. ¿Ok? De hecho, estoy ocupando la misma notación que había puesto cuando la enuncié por primera vez. ¿Ok? Entonces, sencillamente estoy haciendo eso. ¿Ok? Acuérdense que R va a recorrer desde 0 hasta n. Si R es igual a 0, no hay derivada acá. Y aquí es la derivada enésima. Si R es igual a 1, aquí va a haber primera derivada y aquí va a haber derivada de n menos 1. ¿Hasta dónde? Hasta que esta derivada desaparezca y esta se convierta en la enésima derivada. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso es lo único que estoy haciendo acá. Aquí está e a la x entre n factorial. ¿Ok? Lo voy a reescribir todo esto. Esto es la suma desde r igual a 0 hasta n. Este factor, que aquí se los recuerdo como se ve en términos de factoriales, n factorial entre r factorial, n menos r factorial. ¿Qué es lo que pasa si yo saco la derivada de orden r de x a la n? Pues lo que voy a hacer es quitarle a la potencia n, quitarle r, ¿verdad? Potencias. Y lo que va a aparecer esencialmente va a ser n factorial entre n menos r factorial, ¿ok?
porque no es cierto que hice n derivadas, hice n menos r derivadas. Este cociente te va a dar las n menos r coeficientes que van a estar bajando, ¿verdad? Aquí. Y el último término es la derivada de orden n menos r de e a la menos x. Derivar e a la menos x esencialmente es estar bajando un menos 1 por cada derivada que uno esté haciendo. ¿Cuántas dijimos que íbamos a hacer? Pues n menos r. ¿Ok? Entonces, de esta expresión que tengo acá, este n factorial con este n factorial lo voy a quitar, me va a dar un 1. Esta e a la x con esta e a la menos x me va a dar otro 1. Entonces reescribo todo esto como la suma desde r igual a 0 hasta n de n factorial, es este que está aquí, r factorial n menos r factorial, ¿ok? Tun, turun, menos 1 a la n menos r. Sí. Espérense, me equivoqué, ¿verdad? ¿Dónde está mi error en este paso? De aquí a acá, ¿qué me faltó poner? Sobre un R factorial, ¿no? ¿Sobra un r factorial? ¿No Yo no falta sé. el n menos r factorial? Falta un n menos r factorial, ¿no? Tendría que venir al cuadrado. De hecho, hace sentido porque vean que si n menos r lo llamo m, aquí está. El m factorial al cuadrado. ¿Ok? Bueno, entonces es n factorial, este que está aquí, el r factorial que está acá, n menos r factorial por n menos r factorial, aquí está, n menos r factorial al cuadrado, menos 1 a la n menos r, y al último tenemos este x a la n menos r que está acá. Simplemente, insisto, si llamamos n menos r igual a m, lo que voy a tener es una suma desde m igual a 0 hasta n de menos 1 a la m, ¿ok? N factorial entre m factorial al cuadrado, n menos m factorial x a la m, ¿ok? Entonces, justamente esto que está aquí, ¿no? Era la definición de nuestros polinomios de Laguerre. ¿Va que va? Entonces, es cierto, la fórmula de Rodríguez, esta que está escrita así, ¿no? De esta forma, nos sirve para generar, ¿no? A los polinomios de Laguerre. Ya que hemos revisado tres diferentes polinomios, Legendre, Hermite, Laguerre, cuando yo aplico una derivada, cuando ocupo la fórmula de Rodríguez, siempre ocupo una derivada de orden n para encontrar un polinomio de Laguerre, de Legendre o de Hermite de orden n. Pero esta derivada siempre va aplicado a algo. Ese algo, en esos tres casos, tiene siempre tienen algo en común esas tres definiciones. ¿Qué función es la que siempre va a aparecer y que va a ser derivada n veces? ¿Podría repetir la pregunta, profe, por favor? Sí, cuando ocupamos las fórmulas de Rodríguez, que esencialmente es un polinomio de grado n, va a venir de una enésima derivada de una función. Cuando uno se pregunta qué función nos puede ayudar para generar los Hermite, los Laguerre o los Legendre, ¿de qué función estamos hablando? ¿Cuál es la función que siempre nos va a ayudar a encontrar estos polinomios? El exponencial. El exponencial. ¿Por qué el exponencial va a ser el bueno? Y no se imaginen que pueden formular esta relación o esta idea de Rodríguez, ¿no? Con otra función. No sé, piensen en un logaritmo, piensen en otras cosas. Porque sus derivadas nunca se hacen cero. Nunca se hacen cero. ¿Ustedes se han tratado de pensar por qué nunca se hacen cero? Pues no, o sea, gráficamente se ve cómo la función asciende y es asintótica
cuando se van números negativos, pero no, bueno, no, personalmente nunca me había preguntado el por qué. ¿Cómo se ve la exponencial si uno la escribe en una serie? En polinomios, ¿no? En un Son polinomio. ajá, puras ¿Pero un potencias de X. polinomio de orden N. n? O sea, que es finita esa serie. Ah, no, infinita, ¿no? De Infinita. polinomio de grado infinito, digamos. Y esa es una de sus peculiaridades. Es de orden infinito. Un polinomio de orden infinito, ¿cuántas derivadas diferentes de cero puede tener? Pues una infinidad, ¿verdad? Sí. Pues bueno, la exponencial es una de estas funciones muy amigas, ¿no? Porque tienen esa característica, digamos, primero de decir que su derivada de cualquier orden va a ser siempre finita, ¿no? Y la otra es que justamente si estamos hablando de polinomios, ¿no? De algún orden, ¿no? Pues entonces esta exponencial nos puede servir. Desde luego, la exponencial solita no es buena idea, porque es una exponencial que si yo derivo n veces, voy a tener todavía una infinidad de coeficientes que son finitos, ¿verdad? Todos el n más 1, el n más 2, el n más 3, etcétera, todos los que están por encima de n van a seguir siendo finitos, ¿verdad? Siempre la tenemos que multiplicar por algo que haga que nos reste o que nos quiten ese excedente. De esa expresión, ¿qué de lo que está ahí nos va a quitar ese excedente de esa infinidad de términos? Pues hay que truncarla, ¿no? Y nos quedaría un error. Ok, no, hay que truncarla, pero aquí sí hay expresiones que nos truncan, que nos van a decir, fíjate que los coeficientes superiores a n, todos van a ser cero. ¿Quiénes son esos coeficientes? ¿Qué parte de esa expresión es la que nos va a matar todo lo demás? El polinomio X a la N. X a la n por un lado, ojo, no siempre porque es un producto. O derivas uno o derivas el otro. ¿Ok? Pero es cierto, ¿no? Nos va a controlar hasta dónde llegar. Pero no solo es eso, esta que está también aquí nos va a ayudar a quitarnos muchos de los términos, todos los excedentes, ¿no? Que van a resultar de esta enésima derivada. ¿Sale, vale? Nos va a regular, es cierto, nos va a regular hasta dónde, ¿no? Vamos a estar quitándonos, dejando coeficientes finitos. Y este que está aquí, si hay un excedente de las derivadas de esta, nos las va a quitar todas este término. ¿Ok? Entonces, por eso cuando uno trabaja con la fórmula de Rodríguez, ¿no? Sencillamente van a aparecer exponenciales, etcétera, pero van a estar multiplicadas por otras cosas, o por una x a alguna potencia, o por una exponencial por fuera con signo opuesto para poder anular las contribuciones de este objeto, ¿no? Algún factorial, ¿no? Que venga, el factorial de este viene por esta x a la n, ¿ok? Para estarnos quitando los términos que van a estar bajando, ¿ok? Entonces, eh, son expresiones que uno se queda pensando un poquito, un rato en ellas y uno puede encontrarle la lógica de por qué están escritas de la forma en que están, en que las estamos viendo, ¿ok? Bueno, ya conocemos la fórmula de Rodríguez. ¿Cuál es la otra forma de obtener los polinomios, ¿no? En este caso de Laguerre, pues es a través de una función generadora, ¿ok? Entonces vamos a tener la función generadora de los polinomios de Laguerre. Para este caso, ¿no? La función generadora que siempre hemos ocupado en la notación como una phi mayúscula, que depende de x, que es la variable de la cual depende el polinomio, y de z, que acuérdense que siempre la función generadora va a estar relacionada con los polinomios que estamos tratando de encontrar, veces una variable z elevado a la n, porque estamos pensando que los coeficientes de la enésima potencia de z, ¿no? Será el polinomio de Laguerre de orden n, ¿ok? Entonces, los coeficientes de este polinomio, ¿no? Estamos pensando son, en este caso, los Laguerre, ¿ok? ¿Cómo definimos a nuestra función generadora? Como e a la menos x z entre 1 menos z, todo dividido entre 1 menos z, ¿ok? Entonces, para mostrar o para ver si es cierto que esta función genera a nuestros polinomios
De Laguerre, quiero que hagamos la expansión en serie de Taylor para z pequeña, z alrededor de 0, de esta función phi mayúscula que depende de x y de z. ¿Ok? Si nosotros hacemos esa serie de Taylor, lo que vamos a obtener es esto que está escrito aquí. 1 más 1 menos x veces z, más un medio de 2 menos 4x más x cuadrada, z cuadrada, más un sexto de 6 menos 18x más 9x cuadrado menos x al cubo, z al cubo, y así seguimos nuestra serie, ¿ok? Esto se va a representar como A0, z a la 0, A sub 1, z a la 1, A sub 2, z al cuadrado, A sub 3, z al cubo, y vendrá el término de z a la cuarta, z a la quinta, y así sucesivamente, ¿ok? Ustedes jóvenes que tienen una muy buena memoria, ¿cuál era el Laguerre de orden 0? 1. ¿Cuál era el Laguerre de orden 1? 1 menos x. ¿Y el Laguerre de orden 2? 2 menos 4x más x cuadrada sobre 2 factorial. Ok. ¿Y ya vieron? Pónganle 2 factorial, si quieren. ¿Este qué es? ¿Cómo lo puedo representar? Como 3 factorial. 3 factorial. Ok, si se dan cuenta, ya están saliendo aquí. No voy a pasar a hacer una demostración larguísima. Son la función generadora, ¿no? Pero rápidamente de hacer la expansión podemos identificar que en efecto, ¿no? Esto, cada uno de los coeficientes de la z a alguna potencia le van a corresponder a el polinomio de Laguerre de orden 0, 1, 2, 3, 4, etc. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí tenemos la función generadora de los polinomios de Laguerre. Como ustedes saben, es importante también tener ciertas relaciones de recurrencia de los polinomios, en este caso de los polinomios de Laguerre. Aquí estoy escribiendo 3 relaciones de recurrencia que son útiles, ¿no? Relaciones entre vecinos cercanos, relaciones de los polinomios de Laguerre con alguna derivada del polinomio de Laguerre, eso también es útil. Entonces, la primera relación de recurrencia que les estoy mostrando aquí es n más 1 veces el Laguerre de orden n más 1. Se puede reescribir como un 2n más 1 menos x, ¿ok? Veces el Laguerre de orden n, menos n veces el Laguerre de n menos 1, ¿ok? Ustedes pueden tener el Laguerre de orden n y poder relacionarlo con 1 arriba o 1 abajo, si se dan cuenta, ¿ok? Otra relación que está aquí escrita es el Laguerre de orden n menos 1, ¿ok? Se puede ver como la diferencia de la primera derivada respecto de x, de el Laguerre de orden n menos 1 menos, ¿no? El Laguerre de orden n. Aquí está otra relación, esta es en términos del Laguerre y sus primeras derivadas. O bien, por otro lado, ustedes podrían pensar en una derivada de Laguerre de orden n, ¿no? Primera derivada de Laguerre de orden n multiplicado por x, ¿ok? Eso es igual a n de Laguerre de orden n menos n veces el Laguerre de n menos 1, ¿ok? Entonces, estas son relaciones importantes. Hay una lista mucho más larga de relaciones de recurrencia. Ya les pasé el link o ya les platiqué de un lugar, el Wolfram Functions Site, donde ustedes pueden encontrar un montón de información de estos polinomios. Ahí pueden encontrar un montón de relaciones de recurrencia. Si quieren un libro, ¿no? El Arfken trae también un montón de estas funciones. Y hay otro libro, me he tratado de acordar, que es como la versión más joven del Arfken, que también viene como con un montón de relaciones. Voy a tratar de seguir recordando y cuando lo recuerde, se los comparto. De todas maneras, ahorita al final de la clase les voy a compartir otro libro que me parece muy útil. Cuando por primera vez yo preparé este curso no lo tenía a la mano, ¿no? Después, cuando ya lo encontré, vi que es un libro muy útil para entender y para practicar.
Y se los voy a pasar al final de la clase. Recuérdenme, jóvenes, que les hable de ese libro. Bueno, vamos a demostrar las relaciones. Para la relación número 1 vamos a derivar la función generadora phi, que depende de x y de z respecto de z, ¿ok? Vamos a tomar la primera derivada de phi respecto de z, es tomar la primera derivada de la definición de la función generadora. Acuérdense que era e a la menos x por z entre 1 menos z, todo derivado entre 1 menos z. Si uno hace esta derivada, lo que uno va a obtener es esto que está aquí. 1 menos x menos z veces e a la menos x por z entre 1 menos z, todo dividido entre 1 menos z al cubo, ¿ok? Que del lado derecho es igual a la primera derivada de la expansión en potencias de z, ¿no? Si nosotros hacemos la expansión en potencias de z, ¿ok? Lo que tendríamos sería la primera derivada de esa expansión, ¿ok? Entonces, cuando digo del lado derecho, es del lado derecho de esto que acabamos de ver, este lado derecho. ¿Ok? Derivamos aquí, tiene que ser igual a la derivada de lo que apliquemos acá, respecto de z, entonces bajarle aquí una potencia. Entonces, lo que nos queda es que esto es igual a la suma de n, ¿no? Sobre n, desde n igual a 0 hasta infinito, de n, el logaritmo, no, perdón, n veces el laguer de orden n de z a la n menos 1. Entonces, igualando, ¿no? Esto que tenemos aquí, lo que hemos encontrado acá, con lo que tenemos aquí, significa que tenemos 1 menos x menos z, e a la menos x, z entre 1 menos z, todo dividido entre 1 menos z al cubo, que se puede reescribir, ¿ok? Como 1 menos x menos z entre 1 menos z cuadrado, ¿ok? Veces e a la menos x, z entre 1 menos z, dividido entre 1 menos z. Todo eso debe de ser igual, acabamos de escribir aquí, a la suma desde n igual a 0 hasta infinito de n, el laguer de orden n de z a la n menos 1, ¿ok? Esto que está aquí es la suma sobre n de laguer de orden n por z a la n, que es lo que escribo aquí. Del lado derecho no hago nada, este coeficiente se quedó igualito. Y entonces lo que podemos hacer es reescribir, si se dan cuenta, paso esto al lado derecho, entonces me queda 1 menos x menos z, de esta suma, ¿no? Laguer de orden n, z a la n, y del otro lado tengo 1 menos z cuadrado de la suma sobre n de n, el laguer de orden n de z a la n menos 1, ¿ok? Déjenme reescribir todo esto. Tengo 1 menos x menos z, voy a factorizar 1 menos x por esto y después voy a restar z veces esto que está aquí del lado izquierdo, y del lado derecho lo que voy a escribir pues es, voy a desarrollar este cuadrado. Entonces, como les decía, 1 menos x de el laguer de orden n por z a la n menos el laguer de orden n, les había dicho que lo iba a multiplicar por esta z, entonces queda z a la n más 1, ahí está, con el signo correcto que es un menos. El 1 menos z al cuadrado lo desarrollo, esto me da 1 menos 2z más z cuadrado de n, laguer de orden n de z a la n menos 1. ¿Ok? Entonces, este término que está aquí, lo reescribo otra vez aquí abajo, no hago nada. Del segundo término hago un cambio, si se dan cuenta, tengo z a la n en lugar de z a la n más 1. Eso quiere decir que el laguer se tiene que convertir en un laguer de n menos 1. Y del lado derecho, ¿no? Tengo un 1 por esto que está aquí, es este término, menos 2 por z que multiplica hasta z menos a la n menos 1, me da esta z a la n. Y este z cuadrado con signo positivo, n, laguer de orden n de z a la n más 1, ¿ok? N menos 1 más 2 es n más 1. Ahí está. Y entonces reescribo otra vez aquí abajito. Este que está aquí es este que está acá. Este es este. Me doy cuenta que este está elevado a la n, está elevado a la n. Del lado derecho, otra vez lo que hago es reetiquetar, ¿no? Mi índice, de tal manera que tenga z a la n. Voy a tener aquí un laguer de n más 1 y voy a tener un n más 1 multiplicando. Otra vez ya obtuve algo z a la n. El segundo término ya estaba como z a la n, entonces 2 veces la suma de n
veces n la guer de orden n de z a la n, y el último término vuelvo a hacer la misma idea, reetiqueto para que me quede z a la n, tal que aquí me va a quedar n menos 1 y el laguer de n menos 1, ¿ok? Esto n a n se debe de cumplir y por lo tanto lo que tenemos al final de cuentas, ¿no? Si yo factorizo z a la n, lo que me va a restar son todos los coeficientes, me va a quedar 1 menos x de laguer de orden n, ¿ok? Menos el laguer de orden n menos 1, que eso debe ser igual a n más 1 del laguer de n más 1. De aquí va a venir un menos 2n de laguer de orden n, y por último n menos 1 de laguer de n menos 1. ¿Ok? Paso todo del lado izquierdo, de tal manera que este que está aquí se mantiene. Los laguer de n menos 1, tengo uno aquí y otro aquí, ¿se dan cuenta? Entonces lo factorizo, tal que me queda menos 1 más n menos 1 de laguer de orden n menos 1. Y después viene este que está aquí, que es menos n más 1 laguer de orden n más 1. Y por último este que está aquí, que es más 2 veces el laguer de orden n. ¿Ok? Y esto debe de ser igual a 0. Este que está aquí, ¿ok? Lo puedo pasar hacia la derecha, si quieren, ¿no? Entonces me queda n más 1, laguer de orden n más 1, de todo lo demás. Si se dan cuenta, este con este se puede unir, 2n más 1 menos x de laguer de orden n, y de este que está aquí nada más viene un menos n, que está menos n de laguer de orden n menos 1, y ahí está demostrada la relación la relación 1 que escribimos, ¿ok? Me regreso. Esta es la relación 1 que habíamos escrito, ¿ok? Muy bien. Para la relación 2, voy a regresar otra vez. Esta es la relación 2, la que tiene el laguer de orden n-1 con primeras derivadas de laguer de orden n-1 y de orden n. Para ese, ¿dónde estamos? Acá está. Para la relación 2, lo que vamos a hacer es derivar una vez la función generadora respecto de x, ¿ok? Entonces, ahora, si se dan cuenta, no vamos a derivar respecto de z, vamos a derivar respecto de x. Entonces, esta es la primera derivada, que será la primera derivada de esto que sabemos que es la función generadora, y eso es menos z e a la menos xz dividido entre 1 menos z, todo dividido entre 1 menos z al cuadrado. ¿Ok? Y esto, del lado derecho de la igualdad de esta relación de la función generadora, ¿no? Es igual a la primera derivada de la expansión en potencias de z, que se va a traducir en tener la suma desde n igual a 0 hasta infinito de la primera derivada de la laguer de orden n respecto de x, porque es lo único que depende de x, ¿verdad? Veces z a la n. Entonces sustituyo, aquí está lo que encontramos, ¿no? Al derivar la función generadora. Es esto que está aquí, lo escribo de una manera conveniente. Si ven el signo menos, aquí está, z entre 1 menos z, de este 1 menos z al cuadrado. Uno de ellos lo escojo para dividir a este z, y el otro lo pongo para dividir al exponencial. ¿Ok? Del lado derecho lo que tenemos es la suma de n de los laguer de orden n, primera derivada respecto de x, veces z a la n. Esto que está en azul, esto que está en azul, pues es justamente la definición que ocupamos para la función generadora. Entonces esto debe de ser igual a la suma sobre n de el laguer de orden n por z a la n, veces este factor, que es este que está aquí. Y del lado derecho no hice nada, simplemente reescribí esto. El siguiente paso que voy a hacer es esto que está aquí lo voy a pasar al lado derecho y me voy a quitar este signo menos, que voy a multiplicar todo por un menos 1, de tal manera que me queda z, la suma sobre n de laguer de orden n, z a la n, y eso debe de ser igual. Lo que había pasado multiplicando era 1 menos z, pero como multipliqué por un menos 1, se vuelve z menos 1, de la suma sobre n de este laguer de orden n, primera derivada, respecto de x, veces z a la n. ¿Ok?
Este z por este z a la n me va a dar un z a la n más 1, ¿ok? Y de este término tengo pues dos contribuciones, z por este término y el menos 1 por este término, ¿ok? Entonces el primero de ellos me va a dar la suma sobre n de la primera derivada de la GER de orden n de z a la n más 1, con menos 1 por esto que está aquí, ¿ok? Simplemente uno reetiquetando el índice en el cual uno va a sumar para dejar z a la n, ¿no? Si aquí lo convierto en z a la n, esto me va a quedar el laguer de orden n menos 1, ¿verdad? Y lo mismo de este lado, si tengo z a la n más 1 y yo quiero tener z a la n, pues tengo que reetiquetar a la primera derivada de laguer que era de orden n, ahora es de orden n menos 1, y este se queda igualito, no hay que hacerle nada, entonces ya tengo todo elevado todo multiplicado por z a la n, es factor común, se va de esta ecuación, y lo que sabemos es que orden a orden, es decir, n a n, esto se va a cumplir, por lo tanto, lo que tenemos es que el laguer de orden n menos 1, ¿verdad? Es igual a la primera derivada de laguer de orden n menos 1 menos la primera derivada de laguer de orden n, ¿ok? Que es la segunda relación de recurrencia que teníamos. Y la tercera relación de recurrencia que tenemos aquí escrita, pues se las dejaremos en su tarea, ¿ok? Prometo que serán unos puntos extras. Muy bien, entonces ya vimos algunas relaciones de recurrencia para estas funciones. ¿Dudas hasta acá, jóvenes? Profesor, sí, bueno, como el polinomio de grado 0 era de elección libre, digamos, si elegimos que sea distinto de 1, se alteraría, bueno, creo que se alteraría todo esto, ¿no? Todas las relaciones de recurrencia y demás, pero ¿tendría más implicaciones? Esta relación de recurrencia no. Se alterarían los coeficientes con los cuales uno define los laguer, ¿no? El coeficiente para el laguer de orden 0, el A sub 0, pues ya no sería 1, sería otra cosa, ¿no? Lo que tú quieras ponerle, pero entonces eso repercute en el A sub 1, A sub 2, A sub 3, A sub 4. Pero la definición de laguer se quedó igualita, ¿no? Ok, los coeficientes serían los únicos afectados. Ujú. Sí, eso sí, los coeficientes de cada uno de las potencias de X, ¿no? Serían las que cambiarían. Ok, ok, de acuerdo. Sí, gracias. Sí, de nada. ¿Alguna otra duda, jóvenes? Parece que no. Ok, bueno. Al igual que los polinomios que ya hemos revisado anteriormente, Hermite y Legendre, ¿no? Resulta que los polinomios de Laguerre, en general las funciones de Laguerre, también van a cumplir ciertas reglas de ortogonalidad. Entonces vamos a ver cuáles son las reglas de ortogonalidad que satisfacen estas funciones de Laguerre, ¿ok? Al igual que los Hermite, ¿ok? Los polinomios de Laguerre por sí solos no son ortogonales, ¿ok? Necesitamos multiplicarlos por alguna función. La función por la cual hay que multiplicarlo es e a la menos x medios veces estos polinomios de Laguerre de orden n. Eso sí, van a cumplir ciertas reglas de ortogonalidad en el intervalo de 0 a infinito, ¿ok? Entonces, para mostrar la ortogonalidad vamos a escribir la ecuación de Laguerre en términos justamente ya de la solución conocida, estos polinomios. Entonces vamos a construir la ecuación para el polinomio de orden n y la ecuación para el polinomio de orden m. Esto ya lo hemos hecho muchas veces, jóvenes. Es el mismo camino otra vez, es la misma lógica lo que uno hace. Entonces, pues vamos otra vez ahora a derivar las reglas de ortogonalidad para estos polinomios. ¿Okay? Aquí está la ecuación de Laguerre para, en términos de un polinomio de orden n, ¿no? Era x segunda derivada, más 1 menos x primera derivada, más n, porque ya estamos en el caso donde estamos trabajando con los polinomios y no con las funciones de Laguerre, ¿no? Entonces es n veces la función solución, que es el Laguerre de orden n. Construimos la misma ecuación ahora para el caso de un polinomio de orden m. Es la misma ecuación y lo único que hay que cambiar es, en lugar de tener n en el último término, tenemos m, ¿verdad?
Y entonces ya tenemos la ecuación diferencial en términos de un polinomio de orden m. Y bueno, a continuación vamos a multiplicar la primera, ¿no? Por el polinomio de Laguerre de orden m. Y a la segunda ecuación, esta que está aquí, la vamos a multiplicar por el polinomio de Laguerre de orden n. Aquí en la siguiente diapositiva, en los primeros dos renglones, ahí está expresado ese paso de la multiplicación, y lo que quiero hacer a continuación es restar ambas ecuaciones, ¿ok? Entonces, este término está aquí, menos este término que está acá, ¿ok? Después va a venir este que está aquí por este, es esto que está aquí, menos el producto de estos, ¿ok? Y por último, viene este menos este, n menos m, ¿ok? LM, LN. Da lo mismo si pongo LM, LN en ese último término, ¿no? Entonces, ya quedó expresada la diferencia, ¿ok? Déjenme pasar esto del lado derecho, ¿no? De tal manera que voy a tener m menos n, ln, lm. Y estos términos que están acá, este y estos dos, los voy a reagrupar de esta forma. Tengo como factor común x para el primero, Lm segunda derivada de Ln menos Ln segunda derivada de Lm. Y para el segundo conjunto, ¿no? Tengo como factor común 1 menos x. Ahora es Lm primera derivada de Ln menos Ln primera derivada de Lm. ¿Ok? ¿Qué es lo que voy a hacer? Vamos a dividir todo por x, de tal manera que el primer término, ¿no? Queda multiplicado por un 1, ¿ok? El segundo término queda 1 menos x entre x, ¿ok? Y el último término es m menos n entre x del producto de ln, lm, ¿ok? Y lo que quiero que vean es que esto que está aquí, ¿no? Se puede reescribir como esto que está acá, derivada de x, ¿no? Aplicado a lm, ln' menos ln, lm'. ¿Ok? Si se dan cuenta, hay un término que se cancela. Bueno, un par de términos que se cancelan. Cuando yo aplique la primera derivada aquí, voy a tener L'm, L'n. Y del segundo término, cuando yo lo aplique aquí, voy a tener Ln', Lm', que por este signo menos se van a cancelar, y los únicos que van a sobrevivir es Lm segunda derivada de Ln menos Ln segunda derivada de Lm. ¿Ok? Entonces, con eso tengo esta nueva ecuación, la derivada de estos dos términos, más 1 menos x entre x de estos dos términos, que si se dan cuenta, pues ya es el mismo, ¿verdad? Y eso es igual a m menos n entre x veces el producto de ln, lm, ¿ok? Déjenme multiplicar todo por e a la menos x, ¿ok? Si yo multiplico todo por e a la menos x, pues aquí está para el primer término, aquí está para el segundo término, y aquí está para el último término. Aquí lo único que estoy haciendo, déjenme ver, claro, ahora déjenme multiplicar todo por x. Entonces voy a tener x a la menos x de este término que está aquí. Aquí ya no voy a tener a esta x, nada más tengo 1 menos x por exponencial de este término. Y en el último voy a tener e a la menos x de este término que está acá. Y si se dan cuenta, ¿no? Esto que está aquí, esto que está aquí, lo puedo reescribir, ¿ok? Lo puedo reescribir de tal manera que tenga una derivada total, una derivada respecto de x de xe a la menos x, ¿ok? De lm, ln' menos ln, lm', donde del lado derecho va a ser igual a m menos n, e a la menos x, ln, lm, ¿ok? Integramos ambos lados, ¿no? El izquierdo y el derecho desde 0 hasta infinito, ¿no? Integral respecto de x, aquí está. La integral respecto de x de 0 a infinito de esta derivada total de este término, que va a ser igual a m menos n, es una constante, sale de la integral, veces la integral de 0 a infinito de e a la menos x, el producto de ln, lm. Lo que tengo del lado derecho lo estoy pasando en la siguiente expresión del lado izquierdo. No nada más crucé los términos, ¿no? De tal manera que tengo la integral de una derivada total. Yo sé que eso es tener
lo que está siendo derivado e integrado, esto que está aquí, simplemente evaluado en los extremos de esta integral. Aquí está. Y en x igual a 0, pues todo se anula, ¿verdad? Y en x igual a infinito, la exponencial anula todo, ¿de acuerdo? Entonces, mientras que en 0 este se encarga de anular todo, en infinito este es el que se encarga de anular todo. Por lo tanto, todo el lado derecho es igual a 0 y nos queda que m menos n, la integral desde 0 a infinito de e a la menos x, veces ln lm es igual a 0. Si m y n son distintos, tenemos, ¿no?, que la integral de 0 a infinito de e a la menos x, ¿ok?, veces ln lm es igual a 0. O en otras palabras, ¿no?, e a la menos x medios, ln e a la menos x medios, lm, ¿no?, la integral de 0 a infinito de x es igual a 0. Estos son los que son ortogonales, ¿ok? Entonces, ahí está la relación de si m y n son distintos, justamente e a la menos x medio, Laguerre de orden n, va a ser ortogonal a la función e a la menos x medios, el polinomio de Laguerre de orden m, ¿ok? Son linealmente independientes esas dos funciones. Ok, por otro lado, ¿no?, tenemos la relación de recurrencia, esta que ya habíamos visto anteriormente, n más 1 veces el Laguerre de orden n más 1 más x menos 2n menos 1 del Laguerre de orden n más n, el Laguerre de orden n menos 1, esto es igual a 0. Y ahora lo que quiero que hagamos es reemplazar n por n menos 1, ¿no? Entonces lo estoy poniendo en color rojo, el cambio que estoy pidiendo, y lo que quiero es que multipliquemos por un Laguerre de orden n, ¿ok? Entonces, de aquí se dan cuenta estos, el menos 1 más 1 se cancela, menos 1 más 1 se cancela, ¿ok? De este lado va a quedar un menos 2n, más 2 menos 1 es este más 1 que está aquí, n menos 1 se quedó igualito, n menos 1 me da el n menos 2, entonces ya simplifiqué todo esto, y lo que les dije es que multiplicáramos por L sub n, ¿no? Y ahora tomamos que n más 1 veces L sub n más 1 más x menos 2n menos 1 de este Laguerre de orden n más n Laguerre de orden n menos 1 es igual a 0, y lo multiplicamos por el L de orden n menos 1, ¿ok? Es esta ecuación que está aquí. Lo que voy a hacer es esta ecuación que está acá y esta ecuación que está aquí, las voy a restar, ¿sale? ¿Vale? Restándolas, lo que yo obtengo es esto que está aquí, n de el Laguerre de orden n al cuadrado menos n el Laguerre de n menos 1 al cuadrado menos n más 1 Laguerre de orden n más 1 por el Laguerre de n menos 1 más 2 veces el Laguerre de orden n por el Laguerre de orden n menos 1 más n menos 1 Laguerre de orden n por Laguerre de orden n menos 2, con n igual a 2, 3, 4, 5, 6, etcétera. Por cierto, todo igual a 0. Y multiplicamos ahora por la exponencial e a la menos x, y lo que vamos a hacer es integrar de 0 a infinito, ¿ok? Y lo que vamos a hacer es, bueno, usar la propiedad de ortogonalidad que ya demostramos, ¿no? Que si los Laguerre son de orden distinto, entonces son linealmente independientes cuando están multiplicados por e a la menos x medios, ¿ok? Entonces, lo que vamos a hacer, o lo que vamos a encontrar es que n de la integral de 0 a infinito de e a la menos x, el Laguerre de orden n al cuadrado, que vean que es este primer término, es igual a n de 0 a infinito de e a la menos x de Laguerre de orden n menos 1, es este que está aquí, ¿ok? En los demás, ¿no?, van a ser 0, porque voy a tener Laguerre de orden distinto, ¿ok? N más 1, n menos 1 nunca van a ser el mismo, ¿ok? Este con este tampoco, y este con este tampoco. Entonces, chao, todos esos términos. Entonces, lo único que me queda es esto que está aquí, ¿ok?
Bueno, ¿qué es lo que voy a hacer? Los n's se van, e a la menos x. Este término se queda igualito, ¿ok? Y este que está aquí lo voy a reescribir, ¿ok? Lo puedo reescribir en términos de un Laguerre de orden inferior, n por n menos 1, por n menos 2, por n menos 3, hasta llegar al 2, porque es el más chiquito, entre n por n menos 1, por n menos 2, etcétera, hasta el orden 2. Integramos desde 0 a infinito e a la menos x de este Laguerre de orden 1 elevado al cuadrado, y me doy cuenta que eso se puede escribir. El lado izquierdo lo dejé igualito, e a la menos x, Laguerre de orden n al cuadrado, integrado de 0 a infinito, y el lado derecho, bajo estas definiciones, ¿no? Esto me queda como gamma de n más 1, que acuérdense, gamma de n más 1 la podemos entender como n factorial, entre n factorial, ¿no? Y simplemente esto es un 1, ¿ok? Aquí un poco rebuscada la demostración, pero bueno, esto simplemente es para que vean que esto da un 1, y por lo tanto concluimos que las integrales de 0 a infinito de e a la menos x de Laguerre de orden n por el Laguerre de orden m se pueden definir, o es igual a esa integral a una delta de Kronecker de n y m. Si n y m son iguales, eso vale 1. Si n y m son distintas, eso vale 0. Esto quiere decir que este conjunto de funciones, ¿no? No solo son ortogonales, sino son ortonormales. ¿Por qué? Porque si son dos funciones distintas, su proyección es 0. Pero si es la misma función proyectada en sí misma, me da la unidad. ¿Ok? Entonces estas todavía están mejor comportadas que los demás polinomios que hemos revisado. ¿Ok? ¿Qué más uno puede hablar de los polinomios de Laguerre? Pues resulta que, al igual que los Legendre, ¿no? Vamos a poder escribir unos polinomios medio modificados, ¿no? Alterados por una derivada, ¿ok? Y es así como en los Legendre nosotros encontramos los polinomios asociados de Legendre, aquí también vamos a ocupar o vamos a encontrar los polinomios asociados de Laguerre, que esencialmente van a ser los polinomios de Laguerre derivados a algún orden. Aquí está la definición, o bueno, la nomenclatura, lo que vamos a ocupar para definir esos polinomios asociados de Laguerre. Son polinomios de Laguerre de orden n. Este superíndice va a estar asociado a la enésima derivada a la cual va a ser sometido este Laguerre, y bueno, va a depender de x, ¿ok? Entonces, al igual que lo que vimos en Legendre, aquí también van a aparecer estos polinomios asociados que van a estar relacionados con los polinomios de Laguerre a través simplemente de aplicar una derivada, ¿ok? Entonces, lo que vamos a hacer es diferenciar la ecuación de Laguerre m veces, ¿no? Voy en búsqueda de esta enésima derivada, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que obtengo? Voy a obtener x, ¿no? Veces la derivada de orden m más 2 de la función y, más m más 1 menos x, la derivada de orden m más 1 sobre y al final lo que va a obtener es n menos m, la derivada de orden m de la función y esto igual a 0. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer un cambio de variable, voy a reescribir a z como la enésima derivada de y justamente lo que vamos a obtener es x, segunda derivada de z, más m más 1 menos x, primera derivada de z, más n menos m veces la función z, y eso es igual a 0. Jóvenes, esto que tengo aquí se le conoce como la ecuación asociada de Laguerre, ¿ok? Y una vez más también posee una solución en términos de polinomios, ¿ok? De hecho, la solución que uno encuentra para esta función es que z sea igual a la enésima derivada de los polinomios de Laguerre de orden n, que es lo que les explicaba hace un ratito. Esto es el polinomio asociado de Laguerre de grado n menos m. ¿Por qué? Porque
si el orden inicial o el grado inicial de nuestro polinomio era n y yo le voy a aplicar m derivadas, ¿verdad? Pues cuántas veces, al final de cuentas, cuál va a ser la potencia más grande de mi polinomio. Pues la potencia más grande de mi polinomio va a ser de orden n menos m. Eso desde luego nos dice algo sobre la relación entre m y n, que está aquí. M debe de ser siempre menor o igual a n. De lo contrario, pues lo que va a resultar es un 0. ¿Estamos de acuerdo? ¿No? Porque si m es mayor que n, pues vamos a tener una derivada de orden superior al grado de mi polinomio. Y entonces lo que va a resultar ahí es un 0. ¿Sale, vale? Entonces, usando la fórmula de Rodríguez para los polinomios de Laguerre, ¿qué es lo que obtenemos? Tenemos que los polinomios asociados de Laguerre de orden n con una enésima derivada, aquí está, eso es lo que significa. En realidad es la enésima derivada aplicado a lo que sabemos que venía de la fórmula de Rodríguez, e a la x, enésima derivada respecto de x a la n, e a la menos x, ¿ok? Y entonces lo que va a resultar es que los primeros polinomios son de esta forma, ¿no? Vean que en el superíndice para estos dos primeros términos estoy poniendo 0, es decir, no lo estoy derivando. Y sabemos que este que está aquí, el asociado de Laguerre y el Laguerre mismo son el mismo objeto, ¿ok? No estoy derivando, estoy poniendo un polinomio de grado 0 y esa es la unidad, ¿ok? Cuando ya pongo aquí de orden o de grado 1, ¿verdad? Mi polinomio y no lo derivo, pues voy a obtener el mismo polinomio de Laguerre que ya había visto, 1 menos x. Si yo lo derivo aquí, ¿ok? Una vez, ¿qué es lo que me va a salir, jóvenes? Si yo pongo 1 acá. Está al lado, pero bueno. Deriven Menos esto, uno. me va a salir un menos 1, ¿ok? Es este que está aquí, menos 1, ¿ok? Y cuando yo tengo un polinomio de Laguerre de orden 2, ¿no? Y no lo derivo, pues voy a obtener el que ya sabía que era el polinomio de Laguerre. Entonces, en ese caso, el asociado y el de Laguerre es el mismo, pero aquí el asociado ya es distinto porque sí le estoy aplicando una primera derivada a esto que está aquí. Primera derivada de esto, pues me va a quitar esta x, ¿no? Y me va a bajar un 2 acá. Aquí está, menos 4 más 2x. Y una segunda derivada, que es la máxima derivada que uno puede tener. Vean que me va a quedar este 2 solito, entre este 2 factorial, es un 2 entre 2, es un 1. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, vean que el L00 es un 1, el L11 es un menos 1, el L22 es un 1. ¿Ok? Está como oscilando. ¿Qué más uno puede ver? Bueno, también uno puede trabajar con la función generadora para los polinomios asociados de Laguerre. Los polinomios de Laguerre, L sub n, pueden ser generados, ya vimos, por esta función, ¿no? Esta phi mayúscula que depende de x y de y, perdón, de x y de z, que era 1 entre z, e a la menos x por z entre 1 menos z, y era esto que está aquí. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a diferenciar esta función k veces, ¿no? Respecto a x, de tal manera que por un lado me da menos 1 a la k, z entre 1 menos z a la k, e a la menos x por z entre 1 menos z, todo dividido entre 1 menos z, y del lado derecho lo que voy a tener es, voy a cambiar un poquito la notación, es un lambda que va desde k hasta infinito de los Laguerre de orden lambda, ¿no? Con una derivada de orden k veces z a la lambda, ¿ok? Entonces, uno obtiene la relación que existe entre este polinomio asociado de Laguerre con su respectiva polinomio de Laguerre. ¿Se dan cuenta? Esta pues es la phi de x, z. Ahora va a estar multiplicada por este término que está acá. ¿Sale, vale? Y con eso ustedes pueden encontrar la relación entre una nueva función generadora y estos polinomios de Laguerre. ¿Sale, vale? Ok, vamos a ver. Déjenme ver si vale la pena ver esto. Yo creo que ya lo voy a dejar para la siguiente clase, lo de la función asociada de Laguerre de orden integral. Sí, esto ya no. Bueno, no hoy.
vamos a iniciar ecuaciones de Bessel. Ok, muy bien. Va a entrar entonces en su examen del día viernes un poquito de las ecuaciones de Bessel, ¿no? Seguramente lo que alcance a ver serán ecuaciones de Bessel de primer tipo, ¿ok? Ya el resto de ecuaciones de Bessel las preguntaré en su tarea final, ¿ok? A ver, déjenme ver, jóvenes, ¿qué página estamos? Estamos quedando en 542, nos faltan ver 100 y cachito páginas, sí. Muy bien, jóvenes, vamos a terminar en tiempo y forma, sin que nos estén correteando. Entonces, bueno, lo dejo acá. El día de, hoy es martes, el día de mañana, miércoles, vemos la función asociada de Laguerre de orden integral, y de ahí nos pasamos a las Bessel, y el viernes tienen examen, y la siguiente semana terminamos el curso sin problema. Les había prometido que les iba a enseñar un libro. Déjenme ver, para que lo copien. Este libro que está aquí, les digo, yo lo encontré por ahí de casualidad. La verdad, cuando yo estudié, o eventualmente cuando estuve en el posgrado, etcétera, yo no lo conocía, no sé si ustedes lo conozcan, que son las matemáticas para físicos y para física y química, de estos dos señores, ¿no? Uno de Yale, otro eh, de la Universidad de Nueva York, ¿no? Es un libro bastante bueno. Aquí pueden hacer un repaso de muchos temas. Las matemáticas para la termodinámica, ecuaciones diferenciales ordinarias, funciones especiales, ¿no? Aquí vienen condensadas, ¿no? Un poquito de integración de elementos complejos, la función gamma, el teorema de Laurent, polinomios de Legendre, después las funciones de Bessel, las funciones de Bessel modificadas, los Henkel, los Hermite, los Laguerre, ¿no? Después análisis vectorial, sistemas de coordenadas que sí cambian esféricas, a cilíndricas, elípticas, etcétera. Aquí está muy bien. Cálculo variacional, un resumen chiquitito, ¿no? Ecuaciones diferenciales parciales en la física clásica. Funciones propias y valores propios también. Aquí esencialmente se va a enfocar en la teoría de Sturm-Liouville. A lo mejor esto no nos llama tanto la atención, mecánica de moléculas, ¿no? Pero después viene un repaso de álgebra de matrices, ¿no? Álgebra lineal esencialmente, que también está súper interesante. Como ya vio muchas cosas de funciones especiales y ya revisó muchos temas, cuando entra a la mecánica cuántica y hace varios ejercicios, el oscilador armónico simple, ¿ok? Lo resuelve con varios métodos que ya ha mostrado ahí. El problema del átomo de hidrógeno modificado. Encuentra el efecto Stark, que también es bien interesante. En fin, este libro, un poquito de física estadística, me parece una buena... un buen libro que ustedes pueden tener ahí guardadito para cuando tengan dudas. Cálculos numéricos, eso también está chido. Algo que yo no sé si es común en la carrera, pero yo sí les sugeriría, ¿no? Que si alguno quiere tener una formación robusta para resolver muchos de los problemas que en la actualidad se tienen, ¿no? En la investigación requieren de una formación de cálculo numérico. No todo va a ser analítico, no todo va a ser bien bonito y bien comportado. Entonces, si ustedes en el futuro tienen la oportunidad de tomar un curso, ¿no? Para hacer análisis numérico, ¿no? Soluciones numéricas de ecuaciones diferenciales, estaría súper chido. Les va a ayudar mucho en su formación. Entonces, este libro ahí se los dejo como recomendación para que lo tengan guardadito para alguna consulta. Aquí está el título y estos son los autores. ¿Ok? ¿Dudas, jóvenes? Creo que por el momento no, profesor. Muchas gracias por la recomendación. Órale, pues. Entonces, si no hay más dudas, ya les subo las notas del día viernes y las del día de hoy.
Y pues nada, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho, que tengan bonita tarde. Mañana, profe, gracias.